Santo, que es quien ha traído hasta hoy a la iglesia para poder guiarnos en este paso por este mundo. Como dijo el pastor, si serán 100 años, será poco tiempo comparado con la eternidad. Quiero agradecer a Dios por la posibilidad de, como siempre les digo, compartir esta propia experiencia con ustedes. Y le pido a Dios que, así como me edifica a mí, también le edifica a ustedes. Nada de lo que hablo aquí es personal en lo absoluto, es mi reflexión compartida con ustedes. Quiero agradecer a Dios, como dije, primeramente por la oportunidad, luego al pastor y a ustedes también por tener la paciencia de escuchar mis propias reflexiones. Quiero agradecer a todas las personas, a Tania que me ayudó con la alabanza, me tocaba hoy día a mí también, por hacernos orar con música. La palabra de Dios dice que debemos cantar salmos, cantar himnos, cánticos espirituales. Y cuando usted hace eso, hay cosas que pasan. Es una oración, es hablar con el Creador. Gracias, Tania, por eso, gracias por los que han arreglado y han preparado este ambiente. Gracias por la alabanza, por Daniela que dirige, por todos, muchas gracias. Y como dijo el pastor, se siente el calor de la iglesia y los deseos de poder construir mientras estamos aquí juntos, ¿no? Bien, permítanme orar por favor para poder hacerlo lo importante. Señor mío, solo tú conoces mi corazón y la seriedad con que yo tomo el pararme aquí. Yo estoy preparado en otras cosas, Dios mío, pero no para predicar, mas sí para compartir, Dios mío, la experiencia que has hecho vivir en mi vida. Y te pido que en el nombre de Jesús apartes todas estas cosas sucias y perversas con las que venimos. Seguramente venimos preocupados, angustiados, temerosos, enfermos, Señor, golpeados por la vida y de repente por nuestras propias incompetencias. Te pido que cojas en tus manos eso, Señor, y que nos permitas concentrarnos hoy día en lo que tú nos tienes que decir. Que salgamos de esta iglesia, Señor, de este recinto, con tu palabra en nuestro corazón y en nuestra mente. Lo demás no vale, Señor, si tu palabra no provoca lo que tiene que provocar en nosotros. Todo es fantasía, Señor, y vanidad. En el nombre de Jesús, dejo en tus manos la inteligencia que me has dado. Dejo en tus manos la voz que me has dado y te pido que sea tu propia voz, tu propia palabra, hablando de ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Adventus está propuesta para la reflexión de este día. Y si tú pusiste atención a las citas bíblicas que están desde el Génesis, Isaías y el Nuevo Testamento, te das cuenta que es un hilo conductor. Desde la creación, muchos miles de años pasan por Isaías en la promesa y llega hasta el Nuevo Testamento con Simeón, que se dio el lujo de levantarlo al mismo Dios en sus manos. De eso vamos a hablar. El pastor nos indicó la semana pasada ya muy claramente que con la primera semana de Adviento empieza el nuevo año litúrgico o el nuevo año eclesiástico. ¿Qué es eso? Es un tiempo donde el mundo cristiano se da la vuelta por los eventos más grandes e impactantes que pasan, ¿no?, en el mundo cristiano. Ese es el año litúrgico. Y empieza con este evento increíble, ¿no? El Adviento, la venida, el nacimiento del Mesías. Entonces ya estamos en la segunda semana de este año 2022-2023. Es interesante esto. El pastor lo dijo, ¿no? Y como yo hablo para mí, les comparto a ustedes, cuando escuchaba Adviento, para mí era sinónimo de preparación. Y yo decía, sí, es un tiempo de preparación, es una relación y es esto. Y claro, cuando voy a investigar la etimología de Adviento, la palabra, el origen, por qué se creó esa palabra, me doy cuenta de que Adviento significa venida o llegada del Mesías. Entonces ya cambió mi concepción. No significa Adviento, preparación. Pero ojo, según la tradición, y así mismo es, y está muy bien,
se relaciona con la preparación para llegar al Adviento, como el pastor lo dijo de mañana, al nacimiento del Mesías. Entonces, ahora yo qué pienso. Estamos en un tiempo de Adviento, es decir, una preparación para el nacimiento. Muchas veces nos quedamos solamente en el tiempo de preparación. Y en la mayoría del tiempo, el mundo solo se prepara para el negocio, para las luces, para el pavo, en el mejor de los casos. Si también te interesa, dice las estadísticas, que en el mundo en diciembre suben los suicidios, tanto de padres cuanto de hijos. Los padres porque no pueden dar lo que quisieran dar a sus hijos por las condiciones complejas que están viviendo. Y los adolescentes y los niños. Recién hubo un suicidio de un niño de 8 años. ¿Por qué? Porque no pueden tener lo que a sus amiguitos tienen, un par de zapatos nuevos, una pelotita, una muñeca, un carrito. Entonces, de ahora en adelante, primeramente vamos a conocer o a recordar que el significado de la palabra Adviento significa, para el mundo cristiano, la llegada o la venida del Mesías. La venida de Jesús, Yoshua en griego, que significa Dios es salvación, al mundo es un evento, un acontecimiento inmenso que Dios lo preparó desde hace siglos. Este Adviento, que significa, ¿no?, la venida del Mesías, los fieles del Antiguo Testamento no cesaban de pedirlo. Este tiempo de Adviento marca para los cristianos, como dijo el pastor, el nuevo año litúrgico, que termina con 4 semanas, el 25, en la 5ª semana con el nacimiento, que es lo que celebramos. Entonces Adviento significa venido, llegado, refiriéndose al Mesías, ¿no es cierto? Pero también debemos poner en cuenta, tomar en cuenta y poner nuestra mirada en el segundo Adviento. Hay un segundo Adviento que es la segunda venida del Señor Jesús. El día que estés, si Dios te da la posibilidad de cenar con tu familia, de entregar unos regalos, porque eso es la tradición también, de comerte unas golosinas, partir tu cake, acuérdate también de la segunda venida del Señor Jesús. No solo se queda todo en este tipo de felicidad vana, sino que es más allá. Debemos también poner la mirada en la segunda venida de Jesús, con lo cual se acabará la historia. Fin. Y se establecerá el reino celestial de nuestro Salvador Jesucristo, a quien ahora estamos yendo a celebrar su nacimiento. Una vez entendido esto, quiero que viajemos por una pequeña reflexión que hice, ¿no?, que analiza con la seriedad que el Señor toma los planes con que Él hace las cosas para nosotros. Para Dios nada es casualidad. Dios se toma muy en serio todo lo que hace con respecto a su creación. Nosotros somos su creación. Me admira que Dios, siendo lo que es, todos conocemos quién es Dios, ese ser tan poderoso, omnipotente, grande, invencible. Yo no entiendo cómo Dios se preocupa por dejarnos ciertos temas o ciertos asuntos a nosotros claros, a la creación. No me puedo imaginar cómo el alfarero, cuando está haciendo la taza, y no le gusta la taza y la plata, el barro, y ahora hace una olla o un plato, porque tiene que dar explicación al vaso. Tú dirás, Luis, pero esos son objetos nomás. ¿Ah? Ya vamos a ver si son objetos nomás. ¿Y qué es lo que somos nosotros? Dios nos explica la creación del universo. Se da el tiempo de eso. Te explica la forma del planeta. Eso está en la palabra de Dios. Te explica asuntos como el pecado, cómo ser salvo. Te enseña asuntos de qué es la familia, cómo tratar la familia. Te ayuda a luchar contra el temor. Te enseña asuntos del trabajo, del mismo amor, de la vida después de esta vida, de la libertad sobre el pecado y tantos asuntos más. En la Biblia encuentras todo eso. Yo no entiendo cómo el Señor se da el tiempo o por qué le motiva a Él explicarnos a nosotros eso. Ya lo vamos a saber. ¿Sabes por qué? ¿Por qué me admira todo esto? ¿Por qué el todopoderoso Dios, el eterno, el invencible Dios, por qué se preocupa de nosotros en estos asuntos? Te comparto una situación y te darás cuenta que tengo un poco de razón en mi inquietud. Las cenizas, después de que el hombre muere,
principalmente se constituyen de los huesos. Esto significa que la altura de una persona determina el peso de su ceniza. Lógicamente, si es más grande, pues tus huesos son más grandes y el montón de ceniza es más. Y si es pequeño como yo, los huesos son más pequeños y es menos, ¿no es cierto? Pero, en términos promedio, al final, cuando tú te descompones, los estudios dicen que hacemos 6 libras los hombres de ceniza, de polvo, de polvo. Y la palabra de Dios dice clarito, ¿no? Del polvo eres y al polvo vas a volver. Eso sabemos muy bien. O también los científicos, si vas y lees, dicen que el 99.9% de nuestra composición de los elementos químicos del cuerpo están ¿en dónde? En la tierra. Es decir, se confirma que nosotros fuimos hechos de la tierra, del polvo. Y eso lo dice Génesis. Pero me causó a 4, 6, ¿no es cierto? 6 en los hombres y 4 en las mujeres. 4 limitan a las mujeres. Es el promedio. Eso es lo que somos nosotros. Y me causó un impacto porque había un anuncio que dice se vende cenizas. Y vendía cenizas de volcán, cenizas de árboles, cenizas de animal, cenizas de humano y todo. Y a la final la ceniza es la misma porque la composición química es lo mismo. ¿Y sabes qué? Vale desde 2.50, desde 85 centavos. Valen y venden la libra de ceniza. Si es que vos vendieras tus libras de ceniza, tus 6 libras de ceniza, 85 centavos, valdrías 5.10. $5.10. Y si encuentras un buen comprador, valdrías $15. Y en la mujer, si encontraras a 85 centavos, valdrías $3.40. Y si encuentras un buen comprador, valdrías $10. Otra vez, 6 libras de polvo, 4 libras de polvo. Somos nosotros. El Todopoderoso Eterno, Señor, ¿qué tiene que decirle a 6 libras o 4 libras de polvo? Y vos dirás, estás hablando mal. Nosotros no somos solo polvo, somos polvo, Señor. El asunto del alma y el espíritu lo sabes muy bien. Después de morir o se va a un lado o se va a otro lado. Somos polvo. ¿Cómo la creación de repente arrogantemente quiere discutir al Señor? Y con tanta, no encuentro la palabra porque voy a decir una mala palabra, con tanta brutalidad dice que Dios no existe. O sea, es el acabose del ser humano. No entiendo por qué, pero ahora lo vamos a entender. ¿Sabes? Solamente Cristo dice en su palabra que abrió la mente de sus discípulos para poder entender muchas cosas. Y también el Espíritu Santo está aquí para hacernos convencer de justicia, juicio y pecado. Solamente ahí llegas a entender que estas 6 libras de polvo que Dios cogió e hizo a Adán y a todo el resto de la humanidad, puedes entender que Dios sopla aliento de vida y comienzas a cobrar valor. Si no solo somos ceniza. Tú sabes que Dios sopla aliento de vida o Dios te forma en el vientre de tu propia madre. Comienzas a tener vida y por eso somos hechos a semejanza e imagen de Dios. ¿Por qué? Porque ahora podemos mirar, podemos sentir, podemos decidir, podemos crear. Por eso somos iguales, hechos semejantes al Señor. Y ahí tenemos la capacidad de poder nosotros en inteligencia nacer de nuevo. ¿Y por qué inteligencia? Porque todo es por fe. Porque ahora te das cuenta tú que todo lo que existe es creado por el Señor. Tu inteligencia te permite entender eso. Y tienes la oportunidad de nacer de nuevo. Tal como Jesús le dijo a Nicodemo. Hey, si quieres ser salvo tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo, ¿cómo así? ¿Y cómo me meto otra vez en el vientre de mi mamá? No, Señor, usted nace espiritualmente, no físicamente. Físicamente nació de su madre, pero espiritualmente ahora nace del Espíritu. Cuando tú creas en ti esa necesidad de ya dejar de luchar solo, tú te basas en tus títulos, en tus panas, en tus talentos y en tus dones, te quieres basar para salir de las cosas complejas de esta vida. No lo puedes hacer. Cuando naces de nuevo, cuando sientes la necesidad de dejar tus cosas en las manos de Dios, que Él sí puede. Él sí puede.
Eso le dijo Jesús a Nicodemo, y ahí sí cobramos nosotros nuestro verdadero valor. Ya dejamos de valer $6, $10 por 6 libras o 4 libras de ceniza. Ahora, ¿qué valemos? Tú lo sabes, nosotros ahora valemos la sangre de Cristo. La palabra de Dios dice, no te compré con oro ni con plata, yo te compré con la sangre de Cristo, del Cordero. Y entonces pasamos a ser hijos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Mira el cambio terrible. Esa es la razón entonces por qué ahora Dios, que sabe que eres su hijo, ahora sí te explica. Cuando tu hijo viene a ti y te pregunta, papi, ¿qué es esta cuestión? Papi, ¿por qué esto? Papi, esto, mami, esto. ¿Tú qué le dices? Vaya de aquí, chico curioso. No, no le dice usted eso. Y si le dice, está mal. O los abuelitos a los nietos. No. Usted se hace una pausa y le dice, mira hijo, así, así, mira hija, así, así y así. Porque lo ama, porque es su hijo. Entonces ahora encuentro la respuesta, por qué Dios nos deja claros sus asuntos, para su creación, porque Él nos ama. Con esta pequeña introducción quiero que me permitas analizar 2 asuntos donde podrás evidenciar que Dios se toma muy en serio, muy en serio las cosas con su creación. Nada es al azar, señores. Me gusta meditar de repente en mi tiempo cuando estoy con un poquito de espacio. ¿Por qué estoy aquí ahora yo? En mi casa o en este trabajo. Tal vez es por mi propia consecuencia. Porque estoy enfermo. Porque estoy necesitado. Porque tengo estas angustias, temores y miedos. Tal vez es por mi propio plan. Yo sigo mi propio plan. Y me pongo a meditar y digo, ¿dónde estuviera si siguiera el plan del Señor? ¿Estaría aquí? No lo sé. Lo que yo sí sé es que ahora sí quiero estar en el plan del Señor. Me gusta meditar en eso. Por ende, no todo lo que pasa en la vida es coincidencia ni casualidad. Dios tiene el poder. Vamos con el primer tema, la creación. Se dice que el universo tiene millones y millones y millones de años. Puede ser, no lo sé. Algunos teólogos dicen que sí, que tiene millones y millones y millones y que en un momento de ese tiempo se creó todo lo que ahora vemos aquí. No sé. Se dice que el universo cada segundo está creciendo. Se dice que el universo es infinito. Se habla de la perfección del cuerpo humano. Qué maravilla, aquí está el doctor. Él puede sentir más esto que nosotros en este momento. Cuando hablas del sistema digestivo, ¿qué cosas habrán ahí que no entiendo? Cuando hablas del sistema inmune, nervioso, cuando hablas del cerebro, del ojo y estas cosas, eso solo pudo haber hecho Dios. Se habla de los misterios del cerebro, campos que aún no se conocen todos. Se dice que aún no conocemos todos los animales que existen en el planeta Tierra. Hay muchos que no se conocen. Pero ¿qué me dice eso a mí? A mí simplemente me dice, como la palabra de Dios, que yo veo a Dios en su creación. No importa si conozco o no conozco esos detalles tan inmensos, pero a mí me dice que Dios existe a través de su creación. Y nos vamos a enfocar en esto. Los entendidos dicen que la creación del mundo más o menos fue hace unos 6.000 años. ¿En qué se basan? Se basan en la cronología del Génesis y en las genealogías que están ahí. Vos lees que hay una genealogía, se ha leído desde Adán hasta ¿dónde? Hasta Noé. Está clarito en las genealogías. Luego habla de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. ¿Hasta dónde habla? Hasta Abraham. Luego habla de Abraham, de los hijos de él, de Isaac y de Ismael, y hablan hasta Jesús. Basado en eso, ellos dicen y deducen que más o menos 6.000 años es la creación del planeta Tierra. Es decir, ya son miles de años que estamos aquí en este planeta nosotros, y desde que Dios nos creó a nosotros y habló por primera vez con el ser humano. 6.000 años más o menos. Job 38:4, ¿qué dice? ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. Cuando Dios estaba echando los cimientos del planeta Tierra, nosotros no existíamos. Hebreos 11:3, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. Por la fe. De modo que lo que ahora vemos
no vino de las cosas visibles. Date cuenta, todo lo que ahora vemos nunca existió. No es copia de nada. Dios lo creó de la nada. Por la fe entendemos que el universo, si estamos buscando en científicos y cosas así, no vamos a encontrar cómo se hizo el universo. Es por fe que entendemos esto. No te olvides que estamos tratando de entender cómo Dios se toma en serio la creación. Entonces deberíamos también nosotros tomarnos en serio este tiempo de Adviento. Adviento no solamente es la preparación, es la preparación para recordar el nacimiento y la venida ya del Mesías, porque algunos piensan que todavía no ha venido. Algunos seres humanos piensan que Jesús todavía no ha venido, pero nosotros ya sabemos que Él vino. Entonces escuchemos la palabra de Dios. Génesis capítulo 1. ¿Cuántas veces hemos leído esto? Pero no sé cuántas veces lo hemos analizado. El día 1, ¿no? Capítulo 1, versículos del 1 al 5. Entonces Dios dijo que haya luz, y hubo luz, y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche, y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el primer día. ¿Sí te has puesto a meditar vos si a Dios se le hubiese olvidado hacer la luz? Todos seríamos topos, casi ciegos. Pero no, luz tiene que haber, noche tiene que haber. Dios hace las cosas con mucha seriedad y Él está preparando todito para que tú al final puedas existir. Día 2, 6-8 versículo. Entonces Dios dijo que haya un espacio entre las aguas, que se separen las aguas de los cielos y las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos, y Dios llamó a ese espacio cielo, y pasó la tarde y la mañana, y así se cumplió el segundo día. Pero es que tiene que haber oxígeno para poder vivir yo, pues. No, mi hermano. Dios ya lo pensó y te lo preparó. Y por ende deberías caminar cada segundo de tu vida agradecido por esto. No es que solo se le ocurrió. Ojo, todavía no hay tierra. Si aquí quedaba la creación, viviríamos en el mar. Hay dos aguas, las del cielo y las del mar. Hay una película así. Es terrible vivir solo en el mar. Sin tierra. Sin plantas. Pero sigue esto. Día 3, versículo 9-13. Entonces Dios dijo que las aguas debajo de los cielos se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares. Y Dios vio que esto era bueno. Después dijo Dios, que de la tierra brote vegetación. Ojo con esta frase. Que de la tierra brote vegetación. Toda clase de plantas con semillas y árboles que den fruto con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron, y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan fruto con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase, y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así el tercer día. ¿Qué tal que a Dios se le olvidaba de hacer las plantas? Pero que salgan las plantas sin semillas. Pero ¿cómo eres, Luis? Si partes un limón, ahí está la pepa, se germina y crece otra. Claro, pues. Porque Dios ya lo pensó. ¿Cuántas veces hemos leído esto, pero dejamos pasar detalles y pensamos que es obvio y es evidente? No es obvio, Señor. Es porque Dios te lo planificó con mucha seriedad. Día 4, versículos 14 al 19. Entonces Dios dijo que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años. Que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra, y eso fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes luces, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en los cielos para que iluminaran la tierra, para que gobernaran el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era bueno, y pasó la tarde y la mañana, y fue el cuarto día. ¿Has escuchado del Sol? ¿Has escuchado de la ubicación de todos los planetas en el sistema solar? ¿Has escuchado que si se mueven un segundo va a pasar una catástrofe en el sistema solar?
¿Has escuchado que si estamos medio centímetro más lejos del sol, pasarían catástrofes en la tierra? ¿Has escuchado que si te acercas medio centímetro algo va a pasar también? ¿Quién creó el sol? El Señor. ¿Has escuchado de la luna? Que tiene que ver con las tempestades, que tiene que ver con los aguajes, que domina al mar. ¿Has escuchado de las estrellas que son un nuevo idioma? Que son un mapa en el cielo. Alguien tuvo que hacerlo. Esto no fue coincidencia. ¿Preparando para qué? Ya sabemos para qué. Día 6, 24 a 31. Entonces Dios dijo que de la tierra se produzca toda clase de animales. Y en el día 3, ¿no dijo que de la tierra salgan las plantas? Y ahora dice que de la tierra produzca toda clase de animales. Me imagino un espectáculo, ¿no? Solo mira, si comienza a salir de la tierra los perros, los elefantes, las vacas, los camellos, Increíble, ¿no? Que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo, y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de reproducirse, crías de la misma especie, y Dios vio que esto era bueno. Después de hacer hasta las mascotas para vos, versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos. Dios se toma muy en serio la creación. A nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves de los cielos, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra, los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo: miren, les he dado todas las plantas con semillas que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento, y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves de los cielos y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, y pasó la tarde y la mañana, y así se cumplió el sexto día. Concluimos entonces que Dios se toma muy en serio su preparación para finalmente crear al hombre, al humano, y hacer lo que gobierne toda su creación. No sé hasta qué punto nosotros podemos darnos cuenta de cómo Dios hizo todo esto para nosotros vivir a plenitud. Si enfocamos esto y hacemos una paráfrasis con nuestra vida, Dios también miró a tus abuelos, a toda tu descendencia, a tus papás. Él escogió a tus hijos para hacerlos y formarlos en el vientre de tu esposa. Agradece por cómo eres, querido joven. De repente buscamos las cirugías, buscamos cambiar nuestro aspecto porque no nos gusta. Tome en cuenta que Dios se tomó el tiempo de formarte y hacerte así como eres, con tu cabecita, con tu pelo, con tu color de piel, en tu familia, tu apellido, tus orejas, tus ojos, tu nariz. Valórate como eres, porque eres una creación perfecta. Pasamos al segundo punto y vamos a lo que estamos, ¿no es cierto? Nacimiento de Jesús para redención de la humanidad. Aquí también vamos a darnos cuenta de lo serio que el Señor se toma este asunto. Así como la creación, así tu redención. ¿Sabes qué es redención? Redención es volver a comprar, volver a pagar. Redención es hacer del esclavo ahora un hombre libre. Qué terrible. Dios nos crea con todo perfecto, nos pone en un Edén, en un paraíso, y ahora nosotros, como casi en todo, lo complicamos. Y ahora Dios se encarga también de buscar la forma de redimir. Esto es lo que estamos celebrando, nuestra redención. Cristo ya vino, ya pagó nuestra deuda.
Depende de nosotros ahora aceptar eso y aceptar sus términos. Porque como el pastor decía, no es que cristiano es sinónimo de que se acabó los problemas. Más bien de repente se complican. Porque hay fuerzas malignas que están en contra de eso, pues. Pero la pelea ahora sí es más justa. Cuando conoces a Cristo. Cuando no conoces a Cristo es injusta. Imagínate esas huestes de Satán peleando en contra de ti. Pero cuando vos te haces hijo del Señor por fe, ahora sí la balanza se equilibra. Peleo las mismas necesidades, los mismos problemas, las mismas luchas, pero con mi Señor acompañándome. Ahora sí vamos a pelear. Ahora sí vamos a enfrentar mi necesidad y mi enfermedad. Ahora sí. Lucas 2, 25, 32, la profecía de Simeón, lo que ya leímos, pero vamos a leer otra visita y dice: en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo la llegada del Mesías que rescataría a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría el Simeón sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día, el Espíritu Santo lo guió. No se fue porque le dio la gana ni porque tenía tiempo. No. El Espíritu Santo le guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, Simeón estaba allí. Tomó al niño en sus brazos, a Dios en sus manos, al Salvador en sus manos, en sus brazos, y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permíteme ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Todo este evento ya está registrado en el Nuevo Testamento, es decir, ya sucedió. Cristo ya vino. Eso es lo que estamos nosotros yendo a celebrar y estamos meditando en estas semanas a pedido del pastor y de la tradición, que está muy bien. Estamos yendo a celebrar el nacimiento de nuestro Mesías, quien ya lo cogió en sus manos Simeón. Pero tenemos que enterarnos. Dios lo estableció esto miles de años antes. Y nosotros de repente solo nos enfocamos en el pavo, en el pollo, en los regalos, intercambios de regalos, dulces y esas cosas. No. A Dios le costó hacer esto y vamos a ver. Vamos a volver unos añitos atrás. 6,000 nomás. Solo 6,000. En Génesis 3:14 dice: entonces el Señor le dijo a la serpiente. Es la primera vez que Dios hablaba con el humano. Tú te recuerdas, ya le dijo a Adán: ¿y por qué hiciste eso? Es que la mujer que me diste. Y ya le dijo a Eva: ¿y por qué? Es que la serpiente. Y después de eso le dice, qué detalle tan importante, la primera vez que Dios habla con su creación. Y ahora le dice a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida, y pondré hostilidad entre tú, la serpiente, y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia, le habla a la serpiente, te golpeará la cabeza, y tú, serpiente, le golpearás el talón. Los teólogos dicen que esto se refiere a Satanás y la muerte del Señor Jesús, el Mesías, ¿no es cierto? En el box sabe decirse que queda droguis una persona cuando le metes un buen puñete en la cabeza o que casi está noqueado. Así está Satán. Él pensó que lo mató al Salvador y que se cumplió su plan perverso. Mentira. A los 3 días el Señor Jesús resucitó. Y ojo, Él dice: yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Algunos dicen que Jesús se suicidó, otros dicen que le mataron. Él pone su vida y Él la vuelve a tomar. ¿Por qué? Por amor de nosotros. ¿Y qué es el talón? Que le dan el talón a la serpiente. Es eso que pensó que lo mató. Fue un golpe nomás, como ahora en el fútbol, en el mundial, una patada en el talón. Bueno, te pasa el dolor y sigues. Pero en el bosque, cuando estás así ya estás a punto de caer. En la segunda venida se acabará esto con el famoso Satán. Vamos 700 años antes, Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Pues os ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso. Perdón. Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿De quién está hablando? Su gobierno
y la paz nunca tendrá fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Está hablando de Jesús y su reino celestial. Nada menos 700 años antes de que ocurra. Entonces Dios planifica esto. ¿Cómo no nos hemos de planificar nosotros prepararnos 4 semanitas antes de celebrar esto que ya sucedió? Isaías 7:14. Muy bien, el Señor mismo les dará una señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. ¿Qué significa? Dios está con nosotros. ¿Qué más claro es eso? No necesitamos aquí ir al instituto bíblico para esto. Una virgen dará a luz y le pondrá ese nombre. 700 años antes. Miqueas, 687 años antes, dice: pero tú, oh Belén, ahí nació, ¿no es cierto? Aunque sus papis vivían en Nazaret. Por toda esa persecución tuvieron que irse, y en Belén. Ya Miqueas dijo, 687 años antes dijo: pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. El contexto de eso dice: el reinado del libertador desde Belén. Está hablando de Jesús. ¿Cómo se toma en serio el Señor? De repente nosotros todos nos enfocamos en la cena y se acabó el lío. O en que me den en el trabajo, si es que te dan. A mí no me dan. La canasta navideña. Cuán barato tratamos de hacer caer en este evento. ¿No es así? Otra vez, es necesario hablar de Isaías 53, 4, 6, que tiene que ver con esto, y dice: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que a Él lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Así somos de arrogantes. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Eso deberíamos, ese día que estamos juntos en familia, si podemos, y si no tenemos los recursos, solamente con un pancito y un agua dulce, podríamos recordar este evento. No necesitamos la pomposidad que el mundo nos dice que hagamos, no lo necesitamos. Necesitamos creer que Él murió por nosotros y en sus hombros cargó nuestro pecado. Y ahora tenemos la posibilidad de volver al Creador y vivir eternamente felices por siempre. Y el sol no necesitará dar su calor, su brillantez. Dios mismo lo hará. Como nos podemos dar cuenta, mis estimados hermanos, Dios se toma muy en serio los asuntos cuando se trata de crear el mundo para el hombre y de salvarlo de su propia destrucción. Tanto así que comprometió la misma vida de su Hijo. Ojo, no debemos solamente meditar, como el pastor nos pide en estas semanas, del primer adviento. También debemos meditar en el segundo adviento. Efesios 4:30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. En otra versión dice, los selló como suyos. Así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Habrá un día de redención. Sabes que Jesús va a venir a tomar cuentas a los vivos y a los muertos. Pero si el Espíritu Santo te ha sellado, pues esa es tu garantía de que vas a ser salvo aquel día. Mira, estamos sellados por el Espíritu Santo, mi querido hermano, y es nuestra garantía. Ahora Jesús dijo estas palabras cuando estaba aquí, en este cuerpo como el nuestro, en un cuerpo mundano. Él dijo lo siguiente en Mateo 24:42. Así que ustedes también deben estar alerta. Palabra de Jesús, señores, porque no saben qué día exactamente. Porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente, dice Jesús. Si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asalten su casa. Yo mismo, si supiera a qué hora viene el ladrón, yo lo esperara como se merece.
Ustedes también deben estar preparados, dijo el Señor Jesús, todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. El contexto de esto, ¿cuál era? Él estaba explicando su segunda venida a sus discípulos. Era una conversación muy íntima. Y ahora se nos dice a nosotros. Debemos también estar preparados y pensando en la segunda venida. No solo contentos y fantaseando con la Navidad de cada diciembre. No, también la tradición está muy bien, pero también pensar en su segunda venida. Ahora, el mismo Jesús en el libro de Apocalipsis, cuando ya estaba en su cuerpo redimido y estaba en su reino celestial, se aparece a Juan en la isla de Patmos. Y en el capítulo 1, versículo 8 le dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. Yo soy el que es, el que siempre era y el que está por venir. Punto y coma, el Todopoderoso. Jesús vive. Jesús ya vino y resucitó, y Jesús vive y se lo dijo a Juan. Y ahora se los dice a nosotros. Él va a volver, el Todopoderoso. Y en el mismo Apocalipsis, en su cuerpo redimido de su reino, en el capítulo 22, versículo 12, dice: miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Qué interesante, Jesús mismo está hablando de su segundo adviento, de su segunda llegada, pero ya no será en las condiciones del primero. Un niño inocente que todo el mundo seguía y un hombre inocente que después mataron. Ahora viene en su gloria y en su esplendor. Y ahora viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Finalmente, volviendo al pasaje de Simeón, vamos a analizarlo y vamos a darnos cuenta que el Espíritu Santo, como trabajó en Simeón, trabaja también en nosotros. Versículo 25. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Nosotros debemos vivir una vida justa y piadosa, una vida temerosa del Señor, como vivía el Simeón. Y el Espíritu Santo debe estar sobre nosotros para poder vivir esta vida justa y esta vida de devoción. La devoción significa amar al Señor, temer al Señor, hacer cosas que le agradan al Señor. Mira, entonces lo que pasó con él también pasa con nosotros. Versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera el ungido del Señor. Dios te promete que tú no te vas a morir. Físicamente sí. Pero tú vas a ver al Salvador como Simeón lo vio. Que el Espíritu Santo te ayude y te guíe hasta podernos abrazar con el Salvador, tal como lo hizo Simeón. Versículo 27. Y movido por el Espíritu vino al templo. Que Dios te guíe también a ti a venir a este templo. Ahora que estamos mareados con el mundial, a mí me gusta el mundial. Me gusta el fútbol, practicar mi verbo. Pero esto no puede mover las prioridades. Ni esto ni nada. Las prioridades son las prioridades. El Espíritu Santo nos lleva y nos guía al encuentro con nuestro Salvador. Él usa todos los medios para cumplir este objetivo. Igual que en Simeón. Le dijo: vamos al templo, hoy tienes que estar ahí. Hoy José y María van a ir a presentar al Salvador. Nosotros también, guiados por el Espíritu Santo, estaremos donde debemos estar. Si no tenemos la guía del Espíritu Santo, ojo, estaremos donde no debemos estar. Como te puedes dar cuenta, lo que vivió Simeón, lo vivimos hoy porque Dios no cambia. Conclusión, queridos hermanos, te animo a que estas 2 semanas podamos reflexionar en 2 asuntos. Primero, debemos recordar que el primer adviento, el nacimiento de Jesús, el Mesías, ya sucedió, y que no debemos permitir que las tradiciones terrenales, los anhelos materiales diluyan el verdadero sentido del adviento, del nacimiento del Señor Jesús y su obra salvadora. No nos mareemos, hermanos queridos, no nos endeudemos, no seamos irresponsables y mediocres en llegar al tiempo del adviento. No, hermanos, enfoquémonos en lo importante y en lo útil. Segundo, debemos recordar que hay un nuevo adviento, es decir, Jesús el Mesías está por regresar a este mundo por segunda vez. Él regresará en el esplendor de su gloria para juzgar a los vivos y a los muertos.
Es su anhelo que nadie se pierda, más bien que todos sean salvos, ya que Cristo no hace acepción de personas. Entonces, con responsabilidad y seriedad, meditemos, preparémonos y con fe esperemos este segundo tiempo. Gracias por escucharme. Esto es lo que he podido reflexionar en este asunto y ha cambiado mi vida de cómo mirar la Navidad de hoy en adelante. Bendiciones. Gracias. Que el Señor Jesús, por medio de su preciosa sangre, nos fortalezca y nos guarde en la verdadera fe para la vida eterna. Podemos ir en paz. Que tengan una linda semana.